Hola, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga, espero que estén todos bien, protegidos por la poderosa mano del Señor. Vamos a seguir con el estudio de pecado, pero antes vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por lo grande que tú eres, porque tú eres el Señor de todas las cosas y todo está en control en ti. Señor amado, te honramos, te damos honor, te damos gloria, tú eres el Señor, tú eres digno de honor y gloria, de alabanza, de adoración. Señor, te damos gracias por un día más de vida y de salud. Gracias Padre, y te pedimos que protejas a todos nuestros hermanos. Los cercamos con la sangre de Cristo y Dios amado, declaramos que tú eres Jehová Rafa, Dios sanador, y que Jesucristo por sus llagas y por sus heridas fuimos todos curados y sanados. Y te agradecemos por esa promesa que la hacemos nuestra y que caminamos en fe, creyendo y confiando en tu protección. En el nombre de Jesús. Señor, abre el entendimiento, el espíritu, la mente, para que podamos entender tu palabra y podamos, Señor, también delante de tu presencia reconocernos pecadores, para que tú a través de la sangre del Cordero nos limpie y nos lave de todo pecado. Amén. Vamos a continuar. Dice que también se describe el pecado como una violación de la naturaleza justa de Dios. Él es justo, Él es santo y le pide a su pueblo que seamos justos y que tengamos una justicia similar a la de Él. Vamos a leer Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Cualquier desviación de la justicia divina se considera pecado. En el Nuevo Testamento, el pecado también se considera como falta de comunión con Dios. La vida ideal consiste en tener una comunión con Él. Todo lo que perturba o distorsiona esta comunión es pecado. Jesús enseñó enfáticamente que el pecado es una condición del corazón y señaló que las motivaciones internas son el origen del pecado, cuando declaró que éste realmente se encuentra en el pensamiento pecaminoso que desencadena la manifestación exterior. La acción externa es en realidad el fruto del pecado. La ira interior equivale al asesinato. Esto quiere decir que cuando una persona tiene ira dentro de sí, esta ira, si tú le das rienda suelta, si tú te dejas guiar por este sentimiento y esta acción, puede traer a acción algo tan terrible como es el asesinato. Por eso debemos, con respecto a todos los pecados, no solamente la ira, debemos someter todas las cosas al Señor. Todos estos pecados, arrepentirnos y pedirle al Señor y tratar de no hacerlos más. Vamos a ver Mateo en el Nuevo Testamento 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso te digo, debemos arrepentirnos, entregar esto al Señor y no hacerlo más. La mirada impura equivale al adulterio. Esto lo vemos en Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Estas son palabras de Jesús. La verdadera corrupción en una persona surge del ser interior, del corazón, que es pecaminoso. Veamos Mateo 15, 18, 19.
dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por lo tanto, se considera que el pecado abarca la esencia misma de la naturaleza humana. En el Nuevo Testamento interpreta el pecado como incredulidad. Y esta no es solamente el rechazo de un credo, se trata más bien del rechazo de la luz espiritual que ha sido revelada por Jesucristo, o de la revelación suprema de la persona misma de Jesucristo. La incredulidad es la resistencia a la verdad de Dios, revelada por el Espíritu Santo de Dios, y produce ceguera moral y espiritual. La incredulidad es pecado. El resultado de tal rechazo es el juicio de la incredulidad, de no creer en Dios. El único criterio para el juicio es que uno haya aceptado o rechazado la revelación divina manifestada por Jesucristo, o sea, la salvación de Cristo. Vamos a ver Juan 3. Vamos a Juan 3, 18, 19. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta está hablando de Cristo, porque sus obras eran malas. Y veamos Juan 16, 8, 16, del 8 al 16. Vamos a verlo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Cuál era? El 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. En el Nuevo Testamento describe el pecado, en la ley de Moisés se revela el verdadero carácter del pecado. Por esto despertó en la humanidad el deseo de probar el fruto prohibido. La ley en sí no es mala, pero la humanidad no posee la capacidad de cumplirla. Por esta razón, la capacidad, o sea, la ley no es un medio de salvación, sino que la ley no es que no sirva, sino que la ley pone en relieve, o sea, muestra lo que es pecado, para que sea perceptible claramente, no para que, por ejemplo, si una persona dice robó y dice, no tenía idea que esto era robo, sino que la ley de Moisés nos indica los pecados que no debemos cometer. Ahí tú ves los 10 mandamientos. Hay varias palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y que aparecen escritas. Y una de ellas, voy a nombrarles varias, dice
amartia, que significa ver arriba. Parabasis, infracción o transgresión, significa traspasar la línea a alguien que traspasa lo establecido de Dios como justo. Anomia, sin ley o iniquidad. ¿Se acuerdan que les dije que iniquidad era la maldad que uno tenía dentro de sí? Que a veces hay gente que dice, no sé cómo fui capaz de hacer esto, porque esa maldad estaba dentro de su corazón. Esa es la iniquidad. Poneria, mal o maldad. Adiquia, injusticia opuesto a la ley. Acatarsia, suciedad, impureza, descrita de actos viciosos o sexuales. Apistia, incredulidad, rehusarse a aceptar la verdad de Dios. Epitumia, lujuria. Todo pecado es contra Dios, contra el Creador. Y todas las cosas, al ser Él perfecto en justicia, Dios no puede tolerar aquello que viola su carácter. Él es justo, por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y los hombres, entre Dios y las personas, entre Dios y la humanidad. La humanidad no puede liberarse de las ataduras del pecado. Por eso fue necesaria la intervención divina para salvación. De lo contrario, las personas que no alcanzan salvación porque no quieren, porque la salvación está dada para toda la humanidad, todo aquel que reciba al Señor Jesús como su Salvador, su Señor, todo aquel que abra su corazón y cene con Él y abra su puerta y se arrepienta y Dios lo limpie, y nombre a que Jesús es el Señor, es salvo. Pero todo aquel que no lo hace, que no lo acepta, que no lo cree, es condenado. Lo dice la Biblia. Y son esclavas del pecado. Veamos, mira, si tú lees Romanos 6, vamos a Romanos 6. Si tú lees todo el capítulo, no es tan grande, vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muertos al pecado, quiere decir, y vivimos para Él, en Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso quiere decir que tenemos que morir a las obras de la carne y vivir en Él o con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado eres libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por la paga del pecado, muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? La humanidad está llegando a una condición de depravación extrema, una desviación, una corrupción moral que produce ceguera espiritual, a causa del pecado que enturbia la distinción entre el bien y el mal. Nadie puede juzgar a otro sino Dios, pero cada uno tiene responsabilidad personal de afrontar su culpa. En Romanos 2, 1, 5, vamos a leerla. Romanos 2, 1 al 5 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. Nadie puede juzgar a otro sino Dios. El pecado acarrea muerte espiritual a aquellos que no se han colocado bajo el señorío de Cristo. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Veamos Apocalipsis 20, 14, 15. Apocalipsis 20, está en el Nuevo Testamento. ...14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente, ese es el fin para la gente que no acepta a Cristo en su corazón y no sigue sus caminos. Para aquellos que hemos aceptado a Cristo y seguimos y guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra, no nos produce el terror esta palabra que cité. Cristo invalidó el poder de la muerte y nos libró de la esclavitud del pecado. Hebreos 2, 14 y 15. También está en el Nuevo Testamento. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el terror de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no estamos así. Lucas 12, 8 y 9. Lucas, Nuevo Testamento, 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El pecado imperdonable, que no tiene perdón, todos los pecados son perdonables, menos
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos Mateo 13:31. Mateo 13:31. Dice así. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Creo que no era Mateo. Dice. No, creo que eso lo noté mal. ¿Me puede buscar, pastor, ahí cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lucas 11:15. Pero algunos decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echan fuera demonios, que Jesús echaba por el diablo los demonios. Eso sería blasfemia contra el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano no puede hacer esto, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Lo encontró, pastor? Quiero leerte, mientras el pastor busca, quiero leerte Salmos 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 8, Hechos 8:22. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado tu pensamiento de tu corazón. Quiero ir a Isaías 43:23. Y quiero terminar con eso. ¿Pastor encontró o no? Ya, después lo buscamos. Isaías 43:23, quiero leértelo. ¿No me trajisteis a mí los animales de tus holocaustos? Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No era ese, parece. 43:23. No. Ya, quiero buscar en Salmos. Salmos 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No la encuentro, pero no me quiero atrasar más, sino que quiero orar. Después le doy la cita. No me quiero atrasar más, sino que quiero que oremos, porque si hay algo que trae estas cosas al mundo es el pecado. Y yo podía entender que a causa del pecado vienen cosas malas, porque Dios no soporta el pecado, porque no hay comunión entre los pecados, entre las tinieblas y la luz, no la hay. Entonces yo creo que oremos al Señor, y si hay algún pecado dentro de nosotros, que le pidamos al Espíritu Santo que nos lo revele, mantengamos una comunión constante con el Espíritu Santo, con el Dios de nuestra salvación, con el Dios de nuestra creación, y
Pidámosle que nos revele el pecado que hay en nosotros para pedir perdón y así ser purificados por la sangre preciosa de Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos perdones todo pecado que haya dentro de nosotros, todo pecado que haya en el corazón, todo pecado que haya en nuestros pensamientos, en nuestro accionar, todo pecado de palabra, de pensamiento, de obra, Señor, que esté dentro del ser interno, en lo más profundo de nosotros. Te pedimos que nos reveles ese pecado para pedir perdón. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, la maldad de nuestro país. Perdona, Señor, la maldad de nuestro mundo. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos honor y gloria. Te pedimos que a través de la sangre de Jesús tú nos perdones de todo pecado y que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad, a seguir tus mandamientos y a cumplir, Dios amado, y obedecer tus mandamientos, a seguir tus pasos, tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos. Lleva nuestros pensamientos cautivos a Cristo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos este otro miércoles y vamos a seguir estudiando y vamos a estudiar perdón. Que Dios te bendiga. Te amamos, te extrañamos mucho.